el texto de un violador. Empecemos a analizar. Tiene muchísimos ángulos, entonces se empieza a no entender. Miren lo que es, empezando desde arriba, después de Buki, la tercera línea donde dice semana. Díganme si no es un diente de sierra, o sea, una sierra, directamente. Es impresionante la cantidad de ángulos que tiene. Y ahí ya estamos viendo energía y puede haber agresividad. ¿Por qué confirmamos que puede haber agresividad? Este escrito está realizado con pluma, no está hecho con bolígrafo. El bolígrafo es esta que está acá, que les muestro para que quede claro, que tiene la bolita, ¿no es cierto?, en la punta. De ahí viene el nombre bolígrafo. La pluma, que ahora se las hace con metal, que antes era la pluma de gavilanes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno aprieta mucho, en el caso de esta lapicera, se genera en el reverso de la hoja un surco. Cuando es suave es bueno, es positivo, y cuando es muy acentuado, ya estamos hablando de mucha energía que se imprime al escribir, y eso está hablando de violencia. Cuando se escribe con pluma, se aprieta la lapicera y se abren esas dos hojitas y deja salir mucha tinta. Entonces ustedes vean los trazos más gruesos acá, ahí es donde más presión ha ejercido. Por ejemplo, miren cuando subraya la firma. Para mí esa firma es como si fuera una firma familiar. Le está escribiendo a un amigo, a la hermana, no sé a quién le está escribiendo. Me imagino que será una pareja, no tengo idea. Es una persona que ha estado en la cárcel porque, es un violador. Y vemos ahí eso que yo les digo de que aprieta mucho, miren cómo sale la tinta. Hay muchas cosas para analizar acá y es una sumatoria de cosas que nos llevan a hablar de la violencia de esta persona. Hagan hincapié en la zona inferior. Vieron que tenemos en la palabra 3 zonas. La primera, digamos la de arriba, que es la zona superior, la media, que sería donde está la E, la S, la R, todas esas bajitas, la M, la N. Y después la zona inferior, que tenemos la J, fíjense que acá he puesto una lista a la derecha, de J, G, Z, todas esas que hacen, donde vamos a ver la sexualidad de la persona. Entonces fíjense en el escrito de este hombre que tiene las letras G, fíjense qué particular que es. No es una G común, una J también, porque la tenemos en la G que no sé si dice Glenn y después dice Julio, en la fecha, ahí nomás arriba, fíjense que la hace igual. Donde dice regrese, donde dice vieja, ahí se ven clarito todas esas, ¿no? Abajo la última palabra que dice algo, vengas, todas las hace exactamente iguales. Y ahí está la clave de este escrito. Si uno, digamos, tuviera que estar en una selección de personal y llega este escrito a mí y yo estoy en la primera clasificación, o sea, cuando uno hace esos descartes rápidos, yo veo este escrito y veo esa G y esa J, inmediatamente la descarto, la saco. Nadie quiere en una empresa una persona violenta de ninguna índole. Les cuento de cómo es, de qué se trata esa letra, esa G y esa J. Ya hemos dicho que ahí vemos la sexualidad. En la zona media, vieron que tiene el desarrollo la G, ¿no es cierto? Esa es la más completa, porque ahí vemos la parte de los sentimientos en el acto y también vemos la parte de los instintos en el acto. Distinta a la J y la Z, ahí no tenemos la zona media como para analizar, en cambio ahí en el óvalo de la G sí. Vamos entonces a lo más importante, que es la zona inferior. Fíjense que tiene un ángulo y además del ángulo sube apenas, y en vez de unir con la letra siguiente, que ahí estaría representando que hay una entrega al otro, una entrega en buenas condiciones, digamos. Cuando se
se corta, digamos, no llega a la segunda letra, sino que a mitad de camino hace el giro y se desvía hacia la derecha, pero no llega jamás a la segunda letra. Entonces, ese recorrido ya nos está llamando la atención. Eso sería, digamos, una de las características, pero la más importante es la presión que ejerce. Encima de que hace una punta, hace una interrupción, no hay un recorrido fluido. En esta interrupción, recordemos de lo que si me vienen viendo en los live de grafología, que los ángulos nos están hablando de tensión. Hay ahí un problema, hay un cambio de dirección en el rasgo gráfico que nos está hablando de que está pasando algo. Por ejemplo, incluso fíjense a la derecha donde yo he puesto la lista, esas dos G, después donde dice ja, dice su, la G sola, y después hay una J que tiene dos ángulos y es todo recto. Entonces, esa persona en este caso no tiene mucha presión. Entonces, podemos hablar de frialdad o podemos hablar de una mala experiencia. Que sería, a ver, hay personas, yo me acuerdo, bueno, cuando nuestras abuelas las hacían casar, bisabuelas, las hacían casar sin amor, por convenio, por contrato. Se imaginan, no saben qué les va a pasar la primera noche de boda y a lo mejor la persona con la que se casa es violento y no le tiene paciencia y tiene una experiencia terrible. Entonces puede ser que solamente el susto, sin que haya pasado nada malo, ya le genere un mal momento, o el solo hecho de que no es la persona que quiere. La han hecho casar por obligación, por contrato. Entonces, simplemente, bueno, lo hace porque lo tiene que hacer. Entonces ya tiene una mala experiencia en ese tema, por más que no haya habido violencia. Entonces esa persona le puede llegar a ser una J con ángulos. Entonces hay que ver los distintos gradientes. No todas las zonas inferior con ángulo va a representar una persona que agrede a otra, sino que, por ejemplo, lo que les estoy contando, puede haber vivido una mala experiencia o, por ejemplo, puede haber tenido una madre o un padre que le ha inculcado demasiada represión con la religión. Entonces después se siente impura cuando, por más que tenga sexo con el marido. Entonces miren, hay un montón, ¿no es cierto?, de gamas y de cosas que pueden suceder porque es mucho psicológico. Entonces los ángulos van a representar que hay una interrupción de una fluidez natural. Pero cuando encontramos ángulo y después encontramos mucha presión, y en este caso que está hacia la derecha, ¿quiénes están hacia la derecha? Los demás. En el simbolismo espacial de la grafología tenemos en la izquierda la familia de origen, en la derecha tenemos a la sociedad. En la izquierda simbólicamente la madre, en la derecha el padre, en la izquierda el pasado, en la derecha el futuro. Y así, en el medio es el yo, pero bueno, vamos con esto de la derecha, los demás. Entonces, si la fuerte presión se encuentra a la derecha, significa que esa agresión va hacia los demás. Si esa presión hubiera estado hacia la izquierda, diríamos que la agresión va hacia sí mismo o hacia lo que le ha sucedido al pasado, la familia de origen, todo eso. Acá, en este rasgo de mucha presión, le llamamos en grafología masa. Y fíjense que además de esa masa, de esa presión fuerte que tiene en esa zona, también tiene otro rasgo que le llamamos acerado, que es como que termina en punta de alfiler. Y esos son los rasgos finales, que tiene varios. Entonces, esos dos rasgos está hablando de violencia. Esta persona ha estado en prisión y ahí mismo lo dice. Vamos ahora con otras cosas más que nos denotan esto de cómo está esta persona.
Y decimos el tema de la confusión mental. Fíjense cómo unas letras del renglón anterior se chocan con el renglón siguiente. Fíjense en la parte de la derecha, dice que, vieja, yuta. Miren cómo están ahí chocando con... Si no están chocando, están a 1 milímetro o medio milímetro de chocar, que al fin y al cabo es lo mismo, porque estamos hablando de invasión de zona. Cuando hay invasión de zona, decimos que hay confusión mental. Dicho de salón sería decir, no hay buen criterio. A ver, si una persona está dominando, imponiendo a otra, es una persona que no está muy bien psicológicamente, se entiende, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos ahí otro rasgo más. O sea, vamos sumando cosas. Tenemos letras reflejas, así como la G, la J, la Z son las letras de la sexualidad. La S es la letra de la moral. La I es la letra de la precisión. La T es la letra del trabajo. La D es la letra de la pareja y también de la ideología, por así decirlo, la parte intelectual, y la otra parte de los sentimientos, el óvalo. La S, que es la letra de la moral. Cuando la letra S está baja, es cuando dentro de la palabra, la zona media, la S está cayendo, está por abajo. Si hacemos una línea en la palabra por debajo de todas las letras de la zona media, vemos que la S cae. Fíjense cómo cae acá. Ya que caiga 1 milímetro, ya cae. En este caso, un montón. Fíjense en la palabra semana, la tercera línea. Es impresionante cómo cae. Parece que estuviera haciendo una J, una P. El tema de lo que yo les decía, esto del imponer a otro, del no tener buen criterio. Claro, si es una persona psicológicamente no está bien. Yo digo, ¿no? Ahí tiene como la libertad condicional, realmente es un peligro. No está como para que esté en libertad condicional según lo que yo veo en esta letra. En las vallas de la T tiene ese rasgo acerado que yo les... Fíjense la palabra en la línea 5, donde dice un aparato, la valla de la T. Hay en varios lugares, yo les muestro uno. Termina como punta de alfiler. Y el acerado es un rasgo que se hace rápido. Y está hablando justamente, por ejemplo, de impaciencia. Está hablando de un carácter primario. Es decir, una persona que ante un estímulo reacciona inmediatamente. Es una persona que tiene reflejos felinos. O sea, cuando tiene un agravio, por ejemplo, si alguien verbalmente le dice algo que le molesta, salta en el acto. Por eso digo yo reflejos felinos, porque así inmediatamente responde. Bueno, la cuestión es que siguiendo, ya hemos visto entonces la G, la S, que es la letra de la moral, el acerado, la masa que está dentro de la G, o sea, la presión muy fuerte. Fíjense que hasta tiene ángulos en los óvalos. Miren donde dice escribo, te escribo, fíjense lo que es esa O. Miren ese ángulo que tiene en la zona inferior, increíble. O sea, es un lugar donde la letra que nos han enseñado en la escuela y que todos hacemos es un óvalo. ¿Y cómo son los óvalos o cómo debieran ser? Curvos. Y en este caso es anguloso. Y nos está hablando de resentimiento. La persona es resentida, también es celosa. Muchas veces uno ve en un escrito los óvalos nada más del escrito y ya nos da un montón de información. Porque incluso los óvalos se empiezan a deformar y están como abollados. ¿Vieron como la rueda del auto cuando tiene un accidente y se deforma? Así. Entonces, bueno, el óvalo en la letra, en las A, en las O, que es donde los vemos, y en la G, entonces decimos, tiene esas deformaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas deformaciones, vemos que hay así también mucho sufrimiento de la persona. Entonces, bueno, a ver,
este tipo de personas han pasado por cosas que lo han llevado a ser así, ¿no es cierto? Todas las personas tenemos manifestaciones de nuestras heridas. Cada quien lo vive de diferente manera y reacciona de diferente manera, ¿no es cierto? Hay gradientes en todo, pero es impresionante los ángulos que tiene, madre mía. Claro, una persona fría, que no tiene sentimientos, entonces no le afecta el dolor del otro, por eso hace lo que hace. Y además, las vallas de la T que yo les decía que tiene lacerado, además del lacerado, tiene largas. Y eso también nos está hablando de impulsividad, de impaciencia, es un reforzante, ¿no? La sumatoria de las dos cosas. Y las tiene lo que llamamos en grafología las vallas de la T adelantadas. La valla de la T, ¿cómo se debe hacer? Mitad y mitad, ¿no es cierto? O sea, en el medio está el palo vertical y después tiene que estar mitad y mitad la valla. Hay personas que la hacen más hacia la izquierda y hay personas que las hacen más hacia la derecha. Hay incluso personas que la despegan, decimos, del AMPA. El AMPA es la parte vertical. Y la hacen bailando a la izquierda, bailando a la derecha, en fin, hay tantas variedades. En este caso, fíjense que está más el desarrollo hacia la derecha. Eso nos está hablando de una persona, también esto de la impulsividad, el hecho de querer atropelladamente avanzar hacia la derecha. Nuevamente, como les expliqué hace rato, ¿quién está en la derecha? Los demás. Entonces todo es indicativo de querer ir hacia los demás. Y hay una connotación acá muy particular y es la inclinación también hacia dónde, hacia la derecha. La letra se inclina hacia la derecha. Entonces muchas veces el tema de la derecha en determinados ángulos, cuanto más va hacia la derecha, no todos los rasgos están muy hacia la derecha, pero hay varios que sí. Cuando está muy hacia la derecha, decimos que la persona le carga su propia mochila a los demás. Entonces, como verán, vamos viendo todo lo que nos lleva a ver en esta persona lo que es, lo que hace. Y el tema de la derecha también, fíjense en los trazos finales de las palabras. Miren donde dice te escribo, escribo, que el final de la O es bastante larguito, pero hay otras que también tienen, a ver, por ejemplo, donde dice aparato, que ya hemos estado viendo, donde dice me tiene controlado, o sea, la yuta me soltó, o sea, es la libertad condicional, y me tiene controlado. Entonces, en la O esa también, después abajo donde dice quiero, son los finales largos. Los finales de las palabras, ¿hacia dónde dan? Hacia la derecha, nuevamente. ¿Y dónde está? ¿Quién está a la derecha? Los demás. Y los finales largos nos está hablando de invasión del otro, invasión del espacio del otro. Seguimos sumando, es como para hacer una lista y decimos acá no hay lugar a duda. Además de que tenemos la confirmación, por supuesto, que estaba en la cárcel por esa razón, ¿no es cierto? Pero si nosotros no conociéramos a esta persona, y eso es lo interesante, ¿no es cierto? Analizar y decir, no sé nada, a ver, analizo y ¿qué veo? Veo esto. Entonces, pero nosotros ya lo confirmamos con la realidad, porque es una persona que ha estado en la cárcel y que debiera seguir estando para mí después de ver esta letra. No sé por qué, digamos, lo dejan afuera. Es como que lamentablemente el Estado no tiene dinero o bueno, no destina dinero como debiera, digamos, para tener encerrado a este tipo de personas. Entonces, por una cuestión económica los libera. En este caso, bueno, con la tobillera. He vivido yo un caso cercano porque vivía cerca de mi casa, una persona que era esquizofrénica. Y bueno, no tenían lugar en la cárcel para tenerlo, entonces lo mandan a la casa. No era en la cárcel, sino, perdón, porque era un esquizofrénico en el, digamos,
en la parte esta de salud, ¿no? Del Estado. Entonces, bueno, tenía que tomar medicación y lo mandan a la casa. ¿Qué pasa? Este tipo de personas, cuando se siente bien porque está medicado, dice, ay, no las necesito las pastillas, las voy a dejar de tomar. Al ser un adulto, por supuesto, siempre se recomienda a la familia que los estén cuidando, que estén viendo de que tomen medicamento. Pero al ser un adulto, muchas veces se enoja cuando le decía, ay, ya le he tomado, no me estés controlando, ya le he tomado, te miente que ya la ha tomado. ¿Y qué haces? Le tenés que creer. O sea, ¿qué haces? Es difícil. Bueno, esta persona ha dejado de tomar porque él se sentía bien. Ha dejado de tomar las pastillas y terminó asesinándola a su mamá y a su hermana. Y bueno, un desastre, digamos. Y no sé si se ha suicidado él después, una cosa así. Entonces, pasan todas esas cosas, ¿no? La vida real, lamentablemente. Así que bueno, el sistema falla, ya sabemos eso. Así que si a mí me cae este escrito, y acá hay un concepto muy interesante. Por ejemplo, si esta persona va a buscar trabajo y en su solicitud, por supuesto, no pone que es un ex convicto. Entonces, yo veo esta letra y por supuesto no lo tomo. Pero en el informe que yo haga, no debo poner exactamente literal lo que veo. Porque si esta persona se entera, me mata. O me hace lo otro, me viola. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que prestar atención y decir, bueno, esta persona presenta como rasgo agresivo o tiene mucha energía y habría que ver cómo la canaliza la energía. O sea, disfrazadamente hacer un informe. De todos modos, después, cuando uno entrega el informe en mano, uno lo dice verbalmente. Pero no hay que dejar escrito este tipo de cosas en selección de personal, por ejemplo, o en donde sea, ¿no? Que haya que hacer estos informes. Por ejemplo, me ha pasado con un alumno que yo tenía, un contador, que trabajaba en una empresa de seguros y me dice que cuando el guardia se entera de que él estaba estudiando grafología, le da un escrito y le dice, yo he intentado y vivo intentando entrar en la Policía Federal y me hacen este tipo de test, pero nunca me toman, siempre me rechazan y yo me sigo presentando, me siguen rechazando. Yo quisiera saber por qué. Entonces me trae el escrito. No tenía estas características, tenía otra, y lo que reflejaba su escrito era una persona deshonesta, capaz de robar. Entonces me comenta que habían robado hacía poco en su empresa. Entonces le digo, yo te diría que le presten atención, que le hagan un seguimiento a esta persona porque es muy probable que sea la responsable. Entonces le digo, vos avisá a tus superiores, a la gente de la empresa, así literal lo que te estoy contando, decir, y a esta persona no le vas a decir esto, tenés que cuidarte, porque capaz que va a robar en tu casa porque se enoja. O decirle que yo no he tenido tiempo de verle y que vos todavía no sabés porque recién has empezado a estudiar. Tenés que protegerte. La cuestión es que va y habla con la gente de la empresa, le hacen un seguimiento, lo empiezan a estudiar, qué sé yo, y descubren que sí, realmente había sido él el que había robado. Entonces, claro, por esa razón se le veía en la letra un montón de cosillas que ya les traeré en algún momento. Y, claro, por eso no lo tomaban en la federal, porque no era apto. Así que miren cómo salta las cosas estas, ¿no? Impresionante. Las cosillas para analizar de esta letra, por ejemplo, los márgenes. Tenemos el margen izquierdo que se va ensanchando y tenemos el margen derecho un poquito grande. Y cuando ustedes encuentren un escrito donde sean muy grandes los dos márgenes, es una característica, fíjense que yo les comentaba en el simbolismo espacial, que en la izquierda el simbolismo de la madre, en la derecha el padre y en el medio el yo. Cuando hay personas que dejan mucho espacio, tipo como si estuvieran escribiendo una poesía, sin ser una poesía, como si estuvieran escribiendo una canción, sin ser una canción. Entonces decimos que
está en la zona del yo. Y muchas veces cuando empezamos a sumar cuestiones decimos, es una persona que no está bien ni con la familia ni con los demás y tiene como sus propias normas, sus propias reglas, porque está en la zona del medio. Así que miren qué interesante cuando empezamos a combinar. En este caso, digamos, no tiene tan ancho, sobre todo el izquierdo está como normal, nada más que se ensancha después. Y el derecho es grande. Entonces, si nosotros dividimos la hoja en 3 partes, así, verticalmente, el primer tercio es como yo quiero que me vean, el segundo tercio es como me ven y el tercer tercio es como soy. Entonces, fíjense que en el tercer tercio es donde se aleja de la izquierda. Y al tener toda la derecha margen amplio, porque el de la derecha debiera ser 0,5 a 1 centímetro. Acá está grande. No es exageradísimo, pero está grande. Entonces, en esa zona, en el tercer tercio, podemos decir esto que les estoy explicando, que se centra más en la parte central, valga la redundancia. Se aleja, ¿no es cierto?, de un lado y del otro, tiene sus propias normas. No le interesan las normas de la sociedad, no le interesan lo que piensen, lo que sientan los demás, sino lo suyo, lo que él piensa, lo que él siente, lo que a él le vale. Cuando une las letras unas con otras, también tiene ángulo. La unión de las letras, vemos la relación con el otro. Es una letra yo, la siguiente tú. Una letra yo, la siguiente tú. Entonces, cómo se une una letra con otra, también vamos viendo la modalidad. Y al ser un ángulo, seguimos. ¿Cómo es? Sobre lo llovido, mojado. Ese dicho que dicen por ahí, ¿no? O sea, más de lo mismo. He puesto a la derecha, la primera, digamos que es una G sencilla, pero está buena, hay fluidez, es una curva donde debe haberla, y después tenemos que sigue, ¿no es cierto?, hasta arriba, y ahí, digamos, la posible unión con la letra siguiente. En la segunda, fíjense cómo tiene esos lazo, ¿no es cierto? Es como un lazo. Ahí vamos a hablar, cuando vemos cosas así con curvas, no hay ángulos sino curvas, estamos hablando de coquetería, de rebuscamiento en ese tema, en la parte instintiva. Bueno, la siguiente sería la que está unida, ¿no? La J con la A, que está unida. Después abajo tenemos la Z, que no pasa hacia la siguiente letra, por ejemplo. Y tiene un rasgo interesante que es como si fuera una espiral. Es una espiral suave, pero es una espiral. Y las espirales que nos está hablando un poco de egoísmo, un poco de yo, de mí. yo, en la última instancia yo. Que también es el tema de coquetería, pero está implícito mucho el tema de el egoísmo, del yo. Entonces como que no le interesa mucho si el otro disfruta o no, yo disfruto y punto. Una cosa así. Después la siguiente G es un poco para mostrar que es más larga que la primera. Entonces eso significa que esa persona tiene una libido más fuerte, o sea que le gusta más tener sexo que la primera. Un poco eso. Después la J, esa que tiene puntas, que ya he hablado hace rato, acerca de que no necesariamente significa que vaya a haber agresión, sino que es una persona fría. O también puede ser, eso pasa mucho en las mujeres, cuando vemos una J, una G, una Z así con ángulos. Más que nada la vemos en la J y en la G, porque puede haber tenido una mala experiencia sexual, que puede ser una violación, pueden ser tocamientos, o puede ser el tema que les hablaba yo de la represión por la religión y todo ese tipo de cosas. Y entonces es algo psicológico que tiene como el sentimiento de que es algo sucio, porque le han inculcado eso. Entonces me ha pasado, por ejemplo, una alumna que yo le sabía hacer cuando enseñaba presencial, ¿no? Antes de toda esta historia del 2020. Entonces era presencial. Entonces yo le veía a todas mis alumnas, alumnos, mujeres, varones, no importa,
si tenían alguna cuestión como para decir, mira, tenés que trabajar en esto, o sea, ayudarlos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido quienes tenían algunas cositas de salud, entonces yo le digo, bueno, mira, acá te sale esto, tenés que ver, hacerte un chequeo en esta área, qué sé yo, bueno. Entonces una, por ejemplo, me dice, ay, sí, justamente me pasa tal cosa, ya he ido al médico, estoy con ese tema. Bueno, y así. Entonces me toca una persona, una mujer, que tenía problemas en la parte sexual porque yo le digo que era en la zona esa. Entonces me dice, resulta que mi marido me pide hacer cosas que yo estoy en desacuerdo, que a mí me parece que están mal. Entonces estamos yendo a terapia. Entonces, como les explico, a ver, el marido ni la ha violado, ni le ha hecho nada que no ha querido, le ha pedido hacer cosas que a ella le parecían mal. Entonces estaban en tratamiento psicológico, digamos, en un terapeuta para, bueno, consensuar, ¿no es cierto?, llegar a un punto de acuerdo los dos. Miren acá la última G, que está hecha hacia la izquierda. Y acá hay una explicación para dar muy, muy importante. Tenemos por un lado la G de molde. Ahí no vamos a analizar la parte sexual, porque la manera de hacerla a la G en la letra de molde es de esa manera y está bien, pero no se puede ver. Tenemos que analizarlo únicamente en la de carta. Por eso ustedes, cuando le pidan un escrito a una persona y les entregue con su letra, que ustedes después le van a pedir, ¿me harías el favor o me regalarías 4 líneas con la letra cursiva? No importa cómo te salga, yo voy a tener en cuenta que no es tu letra, yo voy a analizar la otra, pero ustedes le van a dar una frase que esté llena de G, de J, de Z. El gato de mi amigo Jorge, que anda en el tejado y no sé qué, una cosa así, juega en el jardín, la familia del gato, lo que quieran. Ustedes ármense una frase y le dan para que la copie. Entonces ahí van a poder analizar eso. Entonces, si en la letra de carta las otras letras las hace unida, como es la letra de carta, y únicamente la G ahí la tiene así como si fuera una G de molde y se va hacia la izquierda, en la parte inferior, entonces ahí sí vamos a decir, acá pasa algo. ¿Y qué pasa? Es una persona que decimos es como que huye de los contactos, porque se va hacia la izquierda. Si en la derecha están los demás, ¿no es cierto?, debería unirse con la letra siguiente. Si no se une, entonces se va hacia la izquierda, o sea, huye de los contactos sexuales, no le interesa o tiene complejo en esa área, complejo de inferioridad, piensa que no va a estar a la altura de las circunstancias, piensa que, bueno, no lo hace muy bonito, que entonces a las otras personas no les va a gustar, que a lo mejor es una mera suposición suya nada más y nada que ver, o tiene miedo de que sea así. Así que bueno, creo que hasta acá llegamos hoy, que si quieren me mandan por privado para que yo los ponga, digamos, en una imagen y así las ponga de fondo y las analizo en vivo. Siempre me mandan durante la semana y en el siguiente vivo, los martes estoy. Y ya saben, si me mandan firmas o letras de personas que no son ustedes, por favor pidan permiso, por respeto a la otra persona y para que nadie tenga problemas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos el próximo martes para grafología y este jueves, o sea, como todos los jueves, para numerología, las analizo la fecha de nacimiento. Chaucito.